Muy buenos días con todos. Qué bueno darle un aplauso a nuestro Dios que está con nosotros. Qué rico que es el domingo empezar. La semana empieza el domingo con la palabra de Dios. Ayer estuvimos haciendo una minga, como se darán cuenta, ya tenemos unas cajas de subajos ahí. Aquí abajo instalamos, le dimos una buena pintadita aquí, toda la parte de negro, en la parte de la multimedia también, pintamos. Colocamos impermeabilizante en el piso también, en la parte de arriba, acá abajo. Hemos hecho unos arreglos. Y quienes no conocen el aula de niños tienen que a la salida ir a conocer el área de niños. Ya tenemos 2 aulas, gracias a Dios y a su generosidad. Qué bueno que Dios está con nosotros. Nos gusta que la iglesia esté bonita. ¿Cuánto les gusta eso? Sí, qué bueno que Dios está con nosotros. Y pues estamos en esta serie que se llama Que lo sepa la calle, que todo el mundo sepa que Cristo vive, amén, que Dios cambia vidas, que tiene la capacidad de transformar corazones y nuestra mente, ¿de acuerdo? ¿Cuántos saben eso? Que Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Todo el tiempo Dios es bueno. Y el tema de hoy se llama Soy una voz. Repita después de mí, soy una voz. Muy bien, soy una voz. Mire, todo empieza en nuestra vida cuando Jesús nos encontramos con Cristo cara a cara y Él nos dice, ven y sígueme. Y vamos a ver la historia un poquito. Toda historia tiene un inicio, ¿de acuerdo? Toda historia, aún en las relaciones humanas, tiene un comienzo. A veces una primera mirada, ¿sí o no? A veces un mensajito de chat, a veces hasta un peluche, y ahí empezó todo. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Yo con mi esposa nos conocimos la primera vez en un bus, y de la 28 de septiembre. Ella tiene su versión, yo tengo mi versión, ¿sí? Pero es interesante, cuando yo la vi, pues ahí, la chica sí nos subió al bus, una chica, yo estaba sentadito con mi abuelita, con una guitarra ahí, y ya el rato que me iba a bajar, pues le cedía el asiento. Pero uno no sabe lo que pasa en la vida, ¿sí? Resulta que en la universidad, yo estaba en el centro de cómputo en esa época no había computadores en la casa, había un centro de cómputo donde uno iba a solicitar el computador. Cuando veo que un grupo de chicas me buscan ahí, que tenían alguna pregunta de un semestre, eran de un semestre menos, y ahí estaba pues, sí, ha estado ella, y ella se sorprende y dice, wow, no puede ser, ese artista de Hollywood que lo vi en la 28 de septiembre, estudiado aquí en la Católica. Pues ahí empezó todo, el resto es historia. Pero todo tiene un comienzo, ¿sí o no? En todo, en la vida tiene un comienzo, y con Dios también todo tiene un comienzo. Y vamos a ver la historia de Pedro. ¿Y cuántos han escuchado del apóstol Pedro? ¿Sí? Pedro al inicio, él dice, yo soy oídos. ¿Qué dice Pedro? Yo soy oídos. Mire, Mateo 4, 18 al 20, un día caminando Jesús a orillas del lago de la Galilea, vio 2 pescadores que tiraban la red al agua. Eran Simón, mejor conocido por Pedro, y Andrés su hermano. Síganme y los convertiré en pescadores de hombres, les dijo Jesús. Inmediatamente dejaron la red y los siguieron. Todo empezó con Pedro cuando él escuchó, él fue oídos y escuchó la voz de Jesús diciéndole, ven y sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Cuántos saben que esa voz de Jesús atrae? Sin embargo, Pedro podía haber dicho, no me interesa, estoy ocupado con mis botes. Estoy ocupado pescando, tengo mucho trabajo que hacer, no tengo tiempo para estar allá el domingo a las 9 de la mañana. Estoy suficientemente ocupado como para estar en esos asuntos religiosos. A mí no me interesa, a mí hábleme de otras cosas técnicas, hábleme de remendar redes, hábleme de dónde hay que ir a pescar, hábleme de que este mar por acá, esta zona está mejor para la pesca, hábleme del bote, hábleme de cómo mejorar la tecnología de la pesca. Pero él no, él hizo algo, él fue oídos. Pedro primero dijo, soy oídos. Qué interesante. Si Pedro le hubiera dicho no a Jesús, mucho de su destino, de su futuro, aún del destino de la iglesia, no hubiera sido el que es hoy en día, el que lo conocemos. Sin embargo, él fue oídos, y es bueno ser oídos. Es bueno escuchar esa voz de Jesús. Por eso están ustedes esta mañana aquí, escuchando la voz de Jesús que te está llamando. Y es interesante cuando en nuestro corazón escuchamos la voz de Jesús diciendo, hey, ven y sígueme y te haré pescador de hombres. ¿De acuerdo? Yo de profesión soy ingeniero en informática, esa es mi profesión. Eso es lo que estudié. Pues ha habido un largo camino también para estudiar. Estudié primero una tecnología, luego pues hice 2 años más para completar la ingeniería. Y eso, yo sé de computadores,
principalmente de software. Sí, yo sé desarrollar software, programar, eso, hacer bases de datos, esa es mi profesión. Pero un día Dios se acercó a mi vida e interrumpió. Y Él dijo, ven y sígueme. ¿De acuerdo? Independientemente de tu trabajo, sí, en el cual te desarrollas, porque Pedro tenía un trabajo y era pescador. Viene Jesús y lo llama y le dice, hey, tengo otro plan para ti y es pescar personas. ¿Cuántos saben que hay una voz de Jesús llamándonos a seguirlo? ¿Y qué es lo que nos inspira y nos alienta para avanzar en la vida? No hay excusas, ¿de acuerdo? No hay excusas. Yo recuerdo, llegamos a Cristo, tenemos mis niñas pequeñas de 5 y 3 años de edad, eran unas pequeñitas, las más chiquitinas de la iglesia en esa época. Y llegamos y empezamos, escuchamos esa voz en nuestro corazón, ¿sí? De Jesús llamándonos. Qué interesante. Pedro dijo primero, yo soy oídos. Número 2, Pedro luego dijo, yo soy ojos. ¿Por qué? Mateo 8:14 dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, mire, a la casa de Pedro, ¿sí? La suegra que estaba enferma en cama con una fiebre muy alta. Jesús fue, la tocó y la fiebre la dejó. Y ella se levantó a servirlos. Por la noche llevaron también varios endemoniados a Jesús y bastaba una sola palabra para que los demonios huyeran y los enfermos sanaran. Pedro empezó luego que lo siga Jesús a contemplar con sus propios ojos lo que Jesús podía hacer, aún en su suegra. Imagínense. Y empieza a ver también los endemoniados que salen. Empieza a ver paralíticos que empiezan a andar, empieza a ver ciegos que ven, sordos que oyen, empieza a ver cuántos milagros. Incluso dice que la suegra, cuando fue sana, se levantó y empezó a servir. Algo pasaba donde Jesús estaba y Pedro dice, yo soy ojos, estoy viendo, estoy contemplando lo que pasa con este hombre, con este rabino, que donde él llega cosas suceden. Las vidas son transformadas, cosas sobrenaturales pasan cuando yo estoy cerca de él. La pregunta es, ¿tú has visto que Dios cambia vidas? ¿Has visto cómo Dios está cambiando tu corazón, tu manera de pensar? ¿Has visto cómo Dios cambia a otras personas? ¿Has visto lo que Dios puede hacer, los milagros de parte de Dios? Pedro también lo vio. ¿Amén? Pero eso no necesariamente es garantía para que lo siga. Porque yo sé de mucha gente que ha visto milagros palpables de parte de Dios y después le han dado la espalda y se han ido. ¿De acuerdo? Usted ha visto gente y conoce gente que aún viendo milagros de sanidad irrefutables, después le dan la espalda a Dios. Cosas pasan. No hay garantía en escuchar a Jesús y en ver los milagros. ¿De acuerdo? Pedro también fue ojos. Dijo, yo soy ojos, yo estoy viendo, estoy contemplando lo que pasa con Jesús. Punto 3, Pedro también dijo, yo soy pies. Vamos a ver, Mateo 14:28. Señor, le respondió Pedro, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Pedro me gusta que era muy lanzado. Pedro era de armas tomar, ¿sí? Y a veces se metía en problemas, pero se lanzaba. Pero se metía en problemas, dicen unos. Yo sé que, digamos, de un bando, ustedes van a decir, se metía en problemas. Y ustedes van a decir, se lanzaba, ¿ya? 1, 2, 3. Más duro. Se metía en 1, 2, 3. Una vez más. Pero se lanzaba. ¿Se metía en problemas? Mire, este Pedro me gusta, sino, así como algunos de nosotros, ¿sí? Que somos gente de fe, que la fe es por las obras, por los hechos. Había una tremenda tormenta. Y de pronto aparece Jesús caminando sobre el agua y Pedro dice, si realmente eres tú, Jesús, mi maestro, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice que Jesús le dijo, está bien, ven. Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la intensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó horrorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me imagino a los de la barca, ahí está el Pedro por lanzado, se hundió, bien hecho. Porque ahí sí hay a veces, ¿no? Ahí está pues hecho el cristiano, bien hecho, ahí está. Problemas anda metido, eso le pasa por cambiarse de religión.
A veces somos así, ¿sí o no? Pero Pedro ahí se levantó, mojadito, pero caminé, dijo. Ustedes no saben lo que es caminar, aunque sea un ratito, pero caminé sobre las aguas. Dice, Jesús me salvó aún cuando me estaba hundiendo. Pedro dijo, yo sigo a este Jesús, lo he escuchado, he visto, pero ahora yo quiero lo que él hace. Él lo veo Jesús caminando sobre las aguas y dijo, yo también quiero eso. Y empieza, imagínense, se baja de la barca, ¿no? La sensación. Yo sé que usted ha intentado eso alguna vez en una piscina. A ver, ¿quién ha intentado caminar sobre el agua en una piscina y se acordó de Pedro? Y no funcionó, sino, pero a él le funcionó, pues. Otra cosa, sino, la mente sabe que existe la ley de la gravedad. Entonces Pedro me imagino que era pesadito, ¿no? Comía harto pescado. Entonces sale y empieza a caminar. Cuando miró las olas y miró todo, le dio miedo y empezó a hundirse. Pero ¿sabe qué? Él fue pies porque siguió las pisadas de su maestro. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas de su maestro? Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús. Pedro dice, yo soy pies, dijo, yo soy pies y voy a hacer lo mismo que hace mi maestro y quiero caminar sobre las aguas. Y sintió la sensación de que yo no sé cómo sería, ¿no? La sensación de que es agua, pero al mismo tiempo está sólida, como gelatina, me imagino, no sé cómo sería, ¿sí? Pero caminó. Pedro también luego dijo, soy probado. Mateo 26:40. Cuando fue a donde había dejado a los 3 discípulos, los halló dormidos. Pedro dijo, no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Jesús viene en el momento de mayor aflicción porque iba a ser entregado y los encuentra dormidos y le dice, Pedro, Jesús los regaña. Pedro, ni siquiera pudieron resistir una hora despiertos. Y Pedro, bostezando, no con el sueño, los ojos así, no con las ojeras de ahí, con el sueño. Fue probado en la oración, fue probado en resistir, fue probado en estar cerca de su maestro en los momentos de mayor dolor. No basta con escuchar, no basta con ver y con caminar con Jesús. Vendrán momentos de prueba y de aflicción para ver de qué estamos hechos. Amén. Si nuestra fe es real. ¿Usted ha visto gente que se emociona en Dios y de pronto abandona? Sí, también. Aunque han caminado cerca de Jesús, han hecho ministerio muchas veces, han estado en un altar, han estado haciendo misiones, han estado predicando, han estado abriendo grupos, han estado en células, han servido en alabanza, han servido en ministerio de niños por años y aún así, después es probada su fe, porque los momentos de la presión es donde se prueba de qué estamos hechos. ¿Cuántos saben eso? Así que no son las apariencias, es de qué carácter y de qué tenacidad estamos hechos. ¿De acuerdo? Es probado en la oración. También Pedro es probado en Mateo 26:31. Dice, allí Jesús les dijo, esta noche ustedes se alejarán de mí desilusionados, porque las escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que resucite, iré a Galilea a encontrarme con ustedes. Viene Pedro, como siempre, ¿no? Dice, aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pedro, le dijo Jesús, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque me cueste la vida, no te negaré, insistió Pedro. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron, no te vamos a negar, no te vamos a abandonar, vamos a estar contigo para las que sean, pastor. Cuente conmigo para las que sean. Yo he escuchado eso muchas veces. Cuente conmigo. Ahí vamos a estar. El momento de mayor prueba, dijo, no, algún rato, algo va a pasar, me vas a negar, Pedro. Y hoy mismo me vas a negar, Pedro. No, y los demás discípulos ahí haciendo barra, no te vamos a negar, ahí vamos a estar contigo. Mateo 26:69. Mientras Pedro estaba en el patio, una muchacha se le acercó y le dijo, tú también andabas con Jesús el Galileo. No sé de qué estás hablando, le respondió Pedro enojado. Más tarde a la salida, otra mujer lo vio y dijo a los que lo rodeaban, ese hombre andaba con Jesús el Nazareno. Esta vez Pedro juró que no lo conocía y que ni siquiera había oído hablar de él. Ya juró esta vez. Pero al poco rato se le acercaron los que por allí andaban y le dijeron, no puedes negar que eres uno de los discípulos de ese hombre, hasta tu manera de hablar te delata.
Por respuesta, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no lo conocía, pero mientras hablaba, el gallo cantó. Y le hizo recordar las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y corrió afuera a llorar amargamente. Dice que juró y empezó a maldecir, a decir: yo no conozco a ese hombre. El miedo se había apoderado de él. Tenía miedo que lo maten. Tremendo. Había escuchado la voz de Jesús de que iba a ser un pescador de hombres. Había visto milagros suceder durante más de 3 años, 3 años y medio cerca de su maestro. Resucitaron muertos. ¿Sí? Había estado cerca de él, había caminado sobre las aguas, había él también sido parte del ministerio de Jesús. Sin embargo, en el momento de la presión y de la prueba, lo negó. Pedro fue probado. La pregunta: ¿estamos teniendo el carácter para en medio de las pruebas no soltarnos de nuestro maestro? ¿Estamos teniendo el carácter de no abandonar nuestro llamado, nuestra vocación y la decisión y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿O simplemente estamos emocionados por lo bonito que es esto de ser cristiano, pero cuando viene la aflicción y la presión de la prueba, simplemente nos soltamos de Jesús? ¿Tenemos el carácter para seguir a Jesús en medio de la aflicción y la prueba? De no negar nuestra fe y de no abandonar. Y en la vida muchas veces nos puede pasar eso. A veces estamos en el estudio, si a media carrera ya se vuelve complicado, ¿no? Son 5 años de carrera. En el matrimonio también, ¿no? Todo es bonito. Y de pronto vienen los momentos de la presión. Estamos dispuestos a no abandonar nuestro juramento delante de Dios y de las familias, de decir: no te voy a dejar, voy a estar contigo. A veces no tenemos el carácter. Tenemos más carácter para otras cosas, menos para lo que realmente importa. Tenemos carácter para resistir malos jefes. ¿Cuántos saben de qué hablo? Malos profesores en la universidad. Pero cuando se trata de tener el carácter para guardar lo que realmente importa, tu familia, tu hogar, cuidar a quien se lo merece, ahí ya nos aflojamos. Cuando se trata de no negar nuestra fe, decir: sí, soy cristiano, de hecho te invito. Sí, estoy yendo ahí, de repente voy. Sí voy, pero no soy tan. Sí me simpatizan. Sí son chéveres. Sí voy a veces, de repente cierto jueves. A veces tenemos más carácter para otras cosas, pero a lo que realmente importa no. Si Pedro, aún después de esta caída de negar a Jesús, se hubiera quedado sepultado, pudo haberse quedado amargado y hundido forever and ever, para siempre, y se acabó. ¿De qué sirvió caminar tantos años con Jesús, no? Si después se hundía y se quedaba ahí, gruñón y amargado. Pero gracias a Dios, repita después de mí: gracias a Dios que Él es fiel. Porque dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel a su palabra y a sus promesas. Qué bueno que es Dios, que aunque somos infieles, Él es fiel, que Él levanta al que se ha caído y Él restaura. Qué bueno que es Dios, que nos tiene en pie en sus caminos y no hemos abandonado, no hemos aflojado, sino la fuerza de seguir a Jesús. Aunque este cuerpo exterior, conforme pasa el tiempo, se va desgastando, nuestro ser interior cada vez tiene que ser más fuerte, más fuerte, más fuerte. De eso se trata la vida cristiana. Dice que Jesús viene y lo restaura y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le repite y lo restaura. Y viene con una palabra y un propósito, decirle: sí, todavía te amo, todavía tengo un propósito, todavía tengo un llamado, todavía hay un propósito y un futuro y un destino. Aún no ha variado mi palabra de cuando te llamé hace más de 3 años y medio, de decirte: ven y sígueme, te haré pescador de hombres. Aún hoy, después de todo este tiempo, aunque fallaste, aún tu llamado es irrevocable y vas a pastorear gente, vas a ser un pilar para la iglesia de Jerusalén del primer siglo. Y de cierto, algo más, llegará un momento, y le declaro una palabra profética, en que vas a tener el privilegio de morir también como yo morí, crucificado.
Número 5, Pedro luego dice, soy una voz. Este Pedro, que después de todo este proceso, ¿no?, de caer, levantarse, de un proceso de toda una aventura con Cristo. Yo digo, el camino con Jesús es una aventura. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Es una aventura. Una aventura no es donde todo tienes un planeado y es predecible. Es donde tú no sabes qué va a pasar. Jesús dijo que los del Espíritu saben dónde empiezan, pero no saben dónde termina. ¿De acuerdo? Es una aventura caminar con Cristo. A veces es drama, a veces hay comedia, a veces hay terror. Hay de todo. La vida cristiana. Pero ¿sabes qué? De los que tienen carácter y consistencia es los que heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿sí?, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, los valientes, los que quieren el reino de los cielos lo van a arrebatar. Y a pesar de su caída de Pedro, es restaurado. Y luego vemos a un Pedro en Hechos 2. Después de que viene Pentecostés y son llenos del Espíritu Santo, estaban hablando en otras lenguas. Hechos 2:14. Miren el Pedro ahora, cuando él dice, soy una voz. Entonces Pedro se puso de pie con los 11 apóstoles y tomó la palabra, es decir, soy una voz. Se levanta Pedro y toma la voz de todos los 11 discípulos, 11 porque Judas ya no estaba. Y dice, escúchenme bien, judíos y residentes de Jerusalén. Algunos de ustedes están diciendo que esos hombres están borrachos, pero la gente no se emborracha a las 9 de la mañana. Ustedes han presenciado esta mañana lo que el profeta Joel predijo. En los postreros días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus viejos soñarán sueños. Sí, el Espíritu vendrá sobre mis siervos y mis siervas, ellos profetizarán. Y haré milagros en el cielo y en la tierra en forma de sangre, fuego y nubes de humo. El sol se pondrá negro y la luna como sangre antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 22. Escúchenme, varones israelitas, como ustedes bien saben, Dios respaldó a Jesús de Nazaret con los milagros prodigiosos que realizó a través de él. Pero de acuerdo con el plan que Dios ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por medio de hombres malvados. Pero Dios lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. Y luego sigue dando el discurso. Y en el versículo 36 dice, por lo tanto, pueblo de Israel, sepan bien que Dios ha hecho Señor y Mesías a Jesús, al que ustedes crucificaron. Aquellas palabras de Pedro, miren bien, los conmovió tan profundamente que le dijeron al propio Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, les dijo Pedro, y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Entonces recibirán también el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y aún para los que están lejos, pues es para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas más palabras Pedro les exhortaba y les decía, aléjense de esta gente perversa. La comunidad de creyentes, los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes. Este Pedro no se parecía al Pedro de cuando fue oídos. Este Pedro ya era una voz. Amén. Este Pedro era diferente. Este Pedro había pasado de ser espectador y aún de caminar con Jesús y aún de fallarle a Jesús, a alguien con el carácter de un apóstol y de un discípulo. Qué bueno, y gracias Dios por Pedro. Gracias Dios por Pedro, que fue una voz, y dice que como 3,000 se convirtieron a Cristo con ese discurso. Él tuvo que levantarse y tomar una posición de autoridad sobre los demás 11 y decir, hey, ustedes crucificaron al Mesías, al Hijo de Dios, arrepiéntanse, conviértanse a Él. Y les dice, hay tiempos especiales y hay promesas para ustedes, sus hijos, su descendencia. Hay esperanza para ustedes si es que ustedes se arrepienten y lo siguen y lo sirven. ¿Cómo es posible que un hombre tan, a veces como bipolar parecía Pedro,
a veces es inestable, después lo ves tan fuerte en Cristo Jesús, que llegó a sostener toda la iglesia naciente y a ser tan fuerte. De alguien que estaba enredado en sus redes, metido en sus botes, luego fue una voz. Amén. Yo quiero decirte algo esta mañana. Si tú eres un discípulo de Jesús, serás una voz, tu propia voz, la voz de Dios a muchos que esperan allá en el futuro, que tú les hables. Hay gente a la que yo voy a llegar, pero hay gente a la que tú vas a llegar. Tú tienes tu área de influencia, ¿de acuerdo? Cada uno tenemos un entorno, un área de influencia y personas a quien vamos a alcanzar con las buenas noticias de Jesús. Están esperando allá en el futuro. Están esperando que tú escuches la voz que dice sígueme. Están esperando que tú reconozcas el poder de Dios. Están esperando que tú pases la prueba y no te sueltes de Jesús. Están esperando que tú hables y testifiques. Que lo sepa la calle significa que tú tienes que ser una voz y no apagarla. ¿Se han visto que a veces el control remoto mute? Se apaga. Sí, se apagó y de pronto se aplasta otra vez y habla. A veces tenemos temporadas, ¿no?, complicadas, pero el propósito de Dios es que todos seamos una voz que proclamen las buenas noticias de salvación. ¿Estás listo? Siempre es la misma pregunta. ¿Estás dispuesto? Y la otra, ¿estás disponible? Amén. Con mi esposa conversamos estos días, decimos, si tan solo cuando llegamos a la iglesia hubiéramos dicho, Dios, tengo muchas cosas que programar, tengo muchos sistemas y bases de datos que hacer, tengo suficientemente trabajo, porque en esa época tenía suficientemente trabajo, se los aseguro, para hacer, estaba desarrollando, estaba en proyectos nuevos y todo. Incluso me ofrecieron trabajar de consultor a nivel internacional en sistemas. Me ofrecieron volver a Quito, me ofrecieron trabajar en una multinacional en sistemas. Y si le hubiera dicho que sí a eso y le hubiera dicho que no a Jesús, quizás no nos conociéramos. Quizás no estaríamos aquí viéndonos hoy. Y así mismo hay gente en el futuro que si tú les dices no a Jesús, no van a conocer de Cristo. Pero si tú hoy le dices sí, ellos conocerán. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie un momento. ¿Se han tenido la experiencia de ir a una montaña donde hay eco? Gritan, eco, 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 eco. Oliver, 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 Oliver. Sí. Te amo. Yo también, yo también, yo también. ¿Se han tenido la oportunidad de ir a alguna montaña donde hay eco? Es bien fascinante. Pero ese eco, conforme pasa, se va apagando. ¿De acuerdo? Esa voz se apaga. Dios quiere que seamos una voz que permanece, no una voz que se va apagando. No nos apaguemos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aún en sus canas fueron fructíferos. ¿De acuerdo? Tú vas a ser fructífero hasta las canas. Como esos arbolitos y esas plantas, esa planta de aguacate, ¿sí o no? Que hasta viejito produce buen aguacate. ¿Quieres producir frutos? Plántate, echa raíces, nútrete de la palabra de Dios. Recibe la savia del Espíritu Santo, llénate y fortalécete. Hay aún aves que se van a posar ahí, que vas a sostener. Asombra para muchos que van a llegar después. Y quizás con tus ojos te cuesta ver un poco, pero abre tus ojos del Espíritu, abre tus ojos de la fe. Me gustó mucho esta canción. Solo tengo este corazón para darte mi adoración. Encontramos a Jesús. Jesucristo, Todo empieza cuando nos encontramos con Él. yo me inclino. No es casualidad que estás aquí.
Señor. Cuán hermoso eres tú, Señor. Oh Señor, no hay casualidades. Encontré Nos encontramos con a salvación, Jesús, mi buen pastor. con el buen pastor, con el que no nos deja, A Jesús, mi con buen el que no nos pastor, suelta. encontré. Escuchamos su voz y le seguimos. Él me cuida y me da descanso. Nuestra alma encuentra descanso solo en Él. Encontré Pedro decía: ¿dónde iré, Señor, si solo tú paz que tienes no palabras se de vida? puede comprender. Una paz inexplicable, Paz que no se puede comprender. una paz inexplicable. Y ahora mi alma te canta. ¿Sabes lo que cantabas antes y lo que cantas ahora? ¿Qué Jesucristo, canta tu alma? ¿Qué canta tu voz? Hoy me rindo, solo tengo este corazón para darte mi adoración. Dile: aquí estoy, Jesucristo, aquí estoy. Haz una ofrenda, yo me y esa ofrenda eres tú, completo, hermoso eres tú, completo, completa. cuán hermoso eres tú, Señor.